Hola, el día de hoy les explicaremos sobre el funcionamiento del tomógrafo por emisión de positrones. Somos estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura de Física Biomédica, cursando la materia de Introducción a la Física del Cuerpo Humano. La medicina nuclear es una especialidad médica relativamente nueva. Permite obtener imágenes de la distribución in vivo de diferentes moléculas para diagnosticar y tratar enfermedades gracias a cámaras especialmente diseñadas. La medicina nuclear molecular, como se conoce hoy en día, se desarrolló plenamente después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que fue posible producir artificialmente elementos radiactivos en cantidades suficientes y con las características adecuadas para poder ser utilizados ampliamente en la medicina. La tomografía por emisión de positrones, PET por sus siglas en inglés, es una de las modalidades más comunes en medicina nuclear. La primera unidad PET en el país, perteneciente a la Facultad de Medicina de la UNAM, entró en operaciones en el año 2001 y en enero del 2002 se realizó el primer estudio PET utilizando FDG, o también conocido como fluorodesoxiglucosa. Para poder entender el tomógrafo por emisión de positrones es importante mencionar antes lo que es un radiofármaco. Pero, ¿qué es un radiofármaco? Son medicamentos y constan de una molécula específica unida a un átomo radiactivo. La molécula específica determina la ruta metabólica y el elemento radiactivo permite la detección externa de la biodistribución del radiofármaco dentro del organismo. Después, se realiza un rastreo en una cámara PET. Es posible determinar la cantidad de concentración del radiofármaco por gramo de tejido del órgano. Esto es en relación con el peso del paciente y la cantidad de radiofármaco administrado. Más adelante te explicarán cómo funciona el ciclotrón. La mayoría de los isótopos radiactivos emisores de positrones para uso médico son producidos por este aparato. Los distintos tipos de fármacos son fluoruro de sodio marcado con 18F, la fluorotimidina marcada con 18F, acetato marcado con 11C y el amoníaco marcado con 13N. Ahora hablaremos de la fluorodesoxiglucosa o FDG abreviado. Este es un análogo de la glucosa y es captado tanto por las células normales como por las cancerígenas, pero no sigue el ciclo bioquímico normal de la glucosa, por lo que queda atrapado en su interior. La FDG es mínimamente invasivo. Hay isótopos radiactivos que tienen una vida media tan corta que solo pueden ser usados en el mismo lugar de producción. Unos ejemplos son el amoníaco, que tiene una vida media de 9 minutos, o amonia para uso en cardiología y acetato para uso oncológico, tienen una vida media de 20 minutos. El átomo radiactivo emisor de positrones 18F unido a la FDG tiene una vida media de 110 minutos, lo que lo hace ideal para trasladarlo a los centros PET o PET-CT. ¿Y cómo es que se producen? Los elementos radioactivos que emiten positrones son comúnmente producidos en aceleradores de partículas llamados ciclotrones, bombardeando núcleos estables con protones. En este ciclotrón se aplica un campo eléctrico entre dos placas, y eso hace que la partícula se acelere. Por ejemplo, el emisor de positrones fluor 18 compuesto por 9 protones y 9 neutrones se obtiene bombardeando el núcleo de oxígeno 18 compuesto por 8 protones y 10 neutrones con un haz de protones. ¿Y qué significa ese 18 en el elemento? Estos elementos son llamados así porque son isótopos, los cuales son elementos iguales pero con distintos neutrones en el núcleo. Por ejemplo, decir fluor 18 es referirse al elemento fluor que tiene 9 neutrones en el núcleo. Una vez producido, el elemento radioactivo se une a un compuesto químico o molécula que sea afín a cierto tejido. Pueden unirse compuestos similares a la glucosa, al agua, al amoníaco y a ciertas drogas. Al proceso de unir un elemento radioactivo al compuesto se le denomina marcado, ya que al compuesto se le añade una etiqueta. Pero, ¿qué es un positrón? Es la antipartícula del electrón, tiene la misma masa y su carga es igual, pero con signo positivo. Todos los elementos del átomo están en continuo movimiento, dando lugar a que existan diferentes niveles de energía permitidos. Además, tienden a mantenerse en su estado mínimo de energía.
átomo tiene exceso de energía, esta es liberada a través de procesos conocidos como decaimientos radioactivos. El decaimiento es la transformación de un neutrón del núcleo en un protón más un positrón y un neutrino. Este tipo de decaimiento es conocido como decaimiento beta. El decaimiento radioactivo libera energía, que se utiliza para poner en movimiento al positrón y al neutrino. Los núcleos inestables con exceso de protones decaen comúnmente por emisión de positrones. Sabiendo esto, el objetivo de la tomografía por emisión de positrones consiste en proporcionar información sobre la concentración y distribución espacial de radiofármacos en los tejidos. Este material se inyecta en el torrente sanguíneo, se ingiere o se inhala en forma de gas. El material se acumula en el área del cuerpo que está siendo examinada, en donde emite una pequeña cantidad de energía. Los átomos radiactivos liberan positrones que chocan por atracción de cargas con electrones de orbitales de átomos. En otras palabras, desaparece la masa y se crean dos fotones de energía, los cuales son emitidos simultáneamente en direcciones opuestas y ambos con la misma energía. Entonces, mediante la detección simultánea de los fotones de aniquilación, es decir, el sitio en donde ocurrieron los decaimientos, se puede determinar las posiciones en que ocurrieron dichas aniquilaciones y así tener una mejor localización de la acumulación de radiofármacos para la formación de imágenes. Son necesarios millones de pares de fotones para formar una imagen. Una característica importante de mencionar es que los positrones emitidos, su energía debe ser pequeña para que no recorran una distancia grande dentro del medio antes de aniquilarse, ya que puede haber una separación importante entre el sitio de decaimiento y el de aniquilación, lo cual afecta la posibilidad de obtener información relevante de la imagen construida. ¿Y entonces cómo se lleva a cabo esto en el aspecto clínico? Debido a que el periodo de desintegración de los radiofármacos es muy corto, implica que el trabajo de enfermería al manejar radiofármacos debe estar perfectamente sincronizado en la preparación y administración al paciente, para no comprometer la eficiencia del estudio. Hablando del estudio PET-TC, tomografía por emisión de positrones, tomografía computada con FDG, se necesita un estado de ayunas mayor a 6 horas para facilitar que los tejidos puedan captar fácilmente este radiofármaco. El FDG se administra de forma intravenosa y se produce al realizar el estudio. La FDG se incorpora a las células igual que la glucosa normal. Las células tumorales, dada su mayor capacidad reproductiva, necesitan más glucosa que las células normales. Por tanto, el radiofármaco entrará en todas las células del paciente, pero se acumulará en mayor medida en los tumores. Al finalizar la exploración, se puede recomendar una vida normal. El estudio no compromete la salud del paciente ni la de las personas que la rodean. Casos especiales. En pacientes diabéticos se puede realizar un estudio PET-TC con FDG porque a pesar de utilizar un análogo de la glucosa, la concentración es tan baja que no altera sustancialmente las cifras de la glucemia. El embarazo es una contraindicación para la realización de exploraciones con PET-TC con FDG porque se utilizan radiaciones ionizantes que pueden ser un riesgo para el feto. La FDG se excreta en la leche materna y pasaría al bebé durante las primeras 24 horas tras la administración, por lo que se suspenderá la lactancia en este periodo. Se puede realizar un estudio PET-TC con FDG a pacientes pediátricos siempre que el beneficio de la prueba sea superior a los riesgos. Por último, en las biopsias, sobre todo a través de procedimientos invasivos, provocan inflamación local y por este motivo pueden provocar captaciones anómalas de FDG en el estudio PET. Sin embargo, el profesional de enfermería debe comprobar el contexto de la solicitud de la prueba. Por ejemplo, si se trata de un paciente con cáncer de pulmón con una lesión cerebral, la biopsia cerebral no limita la interpretación del estudio extracerebral. Bueno, ¿y todo esto para qué? Hay tres áreas de la medicina que se han visto mayormente beneficiadas gracias a PET: la oncología, la neurología y la cardiología, ya que en estas se realizan estudios en las siguientes situaciones: saber la extensión de tumores pulmonares, linfomas, tumores de tiroides, colorectales, de cabeza y melanomas, así como la localización de tumores de origen desconocido. Igualmente tienen gran capacidad para diferenciar entre los tumores de carácter benigno y maligno. Es utilizado como un marcador metabólico en enfermedades degenerativas como en estudios de epilepsia. Se podrán evaluar los efectos de los tratamientos tanto quimio como radioterápicos. El carcinoma en las vías respiratorias representa el 95% de los tumores primarios pulmonares, siendo la primera causa de mortalidad por cáncer. Esta técnica permite evitar procedimientos agresivos diagnósticos. Es útil para antes de ser sometidos a cirugía cardíaca, ya que ayuda a la búsqueda de tejidos viables.
Permite la detección temprana de enfermedades antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad. Permite el estudio del funcionamiento del cerebro. Con esta técnica ha sido posible determinar qué regiones del cerebro están encargadas de controlar determinado tipo de acción, desde movimientos de los dedos, visualización de colores y formas, percepción de música o hasta la realización de operaciones matemáticas. Y bueno, en esto radica la importancia en la medicina de la tomografía por emisión de positrones. Gracias por su atención.